Soy Martín Grilli, abogado, especialista en la temática de los derechos reales y quiero tratar en esta oportunidad las posibilidades cautelares en el juicio de reivindicación. En la obra Juicio de reivindicación, teoría y práctica, dimos también al momento de explicar la parte puramente procedimental la posibilidad de establecer medidas precautorias, y eso nos obliga de alguna manera a establecer cuáles serían los recaudos a resguardar en un juicio de reivindicación, cuáles serían las pretensiones que quisiéramos asegurar para que cuando llegara el momento del dictado de la sentencia definitiva, poder asegurarnos que esta sentencia pueda ser efectivizada. Y bueno, la principal pretensión en un juicio de reivindicación es básicamente la pretensión de restablecer el derecho real, es decir, este tipo de derechos reales que se ejercen por la posesión y que son aquellos reivindicables, básicamente son la lesión que básicamente los ataca, es el desapoderamiento o el despojo. El desapoderamiento básicamente consiste en un acto material que tiene por virtualidad y efecto principal el producir la exclusión total o parcial del titular del derecho real involucrado. Entonces, una de las pretensiones que seguramente, y la principal en un juicio de reivindicación, será retrotraer esa situación, es decir, volver a recuperar el titular lesionado la posesión con la que contaba. Eso también en el ámbito de la acción reivindicatoria o de las acciones reales, esta es una situación también que mencionamos en el libro de acciones reales, es establecida en el artículo 2247 de nuestro Código Civil como el restablecimiento y reconocimiento de la existencia del derecho real. ¿Por qué? Porque se entiende que quien desapodera de la cosa al titular del derecho real, lo que está haciendo es negando el derecho real que éste goza. Por lo tanto, si tuviéramos que ensayar o nombrar alguna de las posibles medidas cautelares para, de alguna manera, asegurar esta pretensión reivindicatoria, existe, por ejemplo, el caso de la prohibición de innovar. La prohibición de innovar puede ser tanto referirse al estado material de la cosa como al estado jurídico. En este caso, en la acción reivindicatoria, quizás el aspecto más importante a resguardar es el estado material. Por esto que hemos explicado en otras entregas anteriores y también en el libro de acción reivindicatoria, de la posibilidad de realizar mejoras e inclusive construcciones o edificaciones el poseedor actual. En esto está bien sentado también y previsto en el artículo 1962 del Código Civil, en cuanto prevé la posibilidad de que aun cuando el poseedor tuviese que devolver, previamente debería satisfacerle el titular del derecho real el crédito surgido con motivo de la construcción o de la edificación. Entonces se podrá, de una manera bastante sencilla, ponderar que no es lo mismo para el titular registral que durante todo el tiempo que dure el juicio reivindicatorio, el poseedor y demandado pudiese realizar estos aumentos de valor. Bueno, una de las posibilidades para tratar de evitar eso y que por lo tanto la reivindicación no termine convirtiéndose en antieconómica para el titular lesionado es solicitar al juez o al magistrado actuante que dicte la prohibición de innovar el estado material de la cosa. Medida cautelar que una vez otorgada se materializa básicamente con una notificación, mediante cédula normalmente, al poseedor demandado en el juicio reivindicatorio. Y llegado el caso, si así todo, notificado de esta prohibición de innovar, desobedeciera, podría ser pasible también de un delito penal, es decir, el delito de desobediencia, y sobre todo también podría llegar a ser considerado entonces ya directamente un edificador de mala fe. Por lo tanto, exigírsele el día de mañana la ruina o la demolición de la obra a su costo, sin necesidad de tener el titular del derecho real
el actor en el juicio de reivindicación que deber indemnizarlo o resarcirlo. Pero también siempre explico que en los juicios de reivindicación puede haber otras pretensiones, ¿no?, que son accesorias respecto de la principal y que tiene que ver con reclamar los daños y perjuicios que el desapoderamiento de por sí ocasiona. Supongan que muchas veces existen daños colaterales, es decir, al desapoderamiento propio, el despojo de la cosa al titular de su derecho real, muchas veces le ocasiona o le inhibe de poder percibir ciertas ganancias o de realizar cierta actividad productiva. Bueno, esa pretensión accesoria de daños y perjuicios puede ser también reclamada en el juicio de reivindicación. En caso de ser reclamada en este juicio de reivindicación, ameritará otro tipo de medidas cautelares que tengan que ver sobre todo con el embargo. Tratar de embargar algún bien conocido o alguna disponibilidad en dinero conocida del demandado. Y también, y quizás sea también una de las más relevantes aspectos a cuidar en las demandas de reivindicación, es que ustedes conocen seguramente que desde siempre nuestro Código Civil protege al subadquirente a título oneroso y de buena fe. Entonces, sobre todo cuando se tratara de cosas muebles, si mi demandado, es decir, el que me despojó, transmite el objeto despojado y hay una tercera persona que es de buena fe porque no puede conocer que el objeto era digamos, despojado, es decir, en virtud de un ilícito civil, y puede comprobar que pagó un precio por ello, eso implica un vallado a la acción reivindicatoria. Es decir, no va a poder el titular reivindicar la cosa o recuperarla de manos de este tercer subadquirente de buena fe y título oneroso. Entonces, para justamente tratar de poner eso en conocimiento, y cuando se trate de cosas registrables como ser inmuebles o bienes muebles registrales, existe básicamente en los inmuebles una medida específica que se llama o conoce como anotación de litis, que es ni más ni menos es una alerta registral. Una alerta registral que permite conocer a quien quiera adquirir algún derecho sobre ese inmueble determinado, cómo es la situación registral de ese inmueble. De manera tal que al tomar conocimiento de la anotación de litis, que es el anoticionamiento de la existencia de ese juicio de reivindicación, elimina cualquier posibilidad que esa persona pudiese arguir o invocar buena fe. También existe muchas veces en consulta la pregunta de si es posible también en los juicios de reivindicación el dictado de lo que se conocen como una medida cautelar innovativa. Es decir, si al poco tiempo de presentado el juicio o presentada la demanda, es posible que a título cautelar el juez ordenara, obviamente a petición de la parte interesada, la restitución del inmueble, mucho antes de la sentencia. Estas posibilidades en otras esferas de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento jurídico, están contempladas. Así el caso del desalojo anticipado en el proceso de desalojo, así el caso en los procedimientos penales de las distintas jurisdicciones, particularmente en el procedimiento penal bonaerense, el artículo 231 bis y ter prevén esta posibilidad de desalojo también o recupero o reintegro anticipado. Las normas referentes al juicio de reivindicación no la prevén expresamente, pero también sabemos que las medidas cautelares o precautorias nombradas en los distintos ordenamientos procesales del país no son a título cerrado, sino son a título enunciativo, es decir, que puede haber muchas otras medidas precautorias más. Reitero que no está expresamente prevista para la acción reivindicatoria, pero creo que como se trata de materia civil, es perfectamente aplicable y utilizable la analogía, es decir, la analogía de cómo está prevista esta medida en el juicio de desalojo, lo cual irrogará seguramente
que por lo menos el juez en la acción reivindicatoria no la pueda tomar antes de que la litis esté trabada, es decir, que se presente el demandado, conteste y sobre todo cuando al igual que en el desalojo anticipado, cuando se invocara y se demostrara, por lo menos semiplenamente, que esperar el reintegro al momento de la sentencia podría traer perjuicios mucho más gravosos e irreparables.